Una radio comunitaria al servicio de nuestro pueblo. Carpincho Comunitaria. Marcando territorio. 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 Esto es Latinoamérica en sintonía. El ritmo de un continente de la mano de Sebastián Chaparro y Martín Rodríguez. Buenas tardes, noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo andan en esta tarde de otoño? Un poquito fresco, parece que se adelantó un poquito el invierno, pero de todas maneras está muy agradable el tiempo. Bueno, aquí estamos haciendo una nueva entrega de nuestro querido Latinoamérica en Sintonía, programa 5. Vamos a ir haciendo en este programa sintonía sobre un tema que me parece que merece ser tratado de alguna manera, y uno, como algunos materiales, viene teniendo, leyendo y tratando de compaginar y de alguna manera establecer una sintonía para que los radioescuchas entiendan en la coordenada que estamos respecto del tema que ahora les voy a decir cuál es. Un poco ya se adelantó ahí por el Facebook de Radio Carpincho y de Cancha Embarrada de Sergio Albino. La cuestión es bastante compleja y profunda, poco hablada. De alguna manera uno cree que es conveniente y es hora de que los argentinos negros dejen de ser invisibles. Por lo tanto, este es un ejercicio y una tarea más bien de justicia, llevarlos al lugar que corresponde. Argentina desciende de los barcos, como decía Borges, ¿no es cierto?, pero también desciende de los barcos negreros. Tratemos de hacer honor a la Latinoamérica en sintonía que tanto queremos y contemos la historia completa. Bregamos para que en los libros de historia se hable de la cuestión definida por algunos estudiosos del tema como afrodescendientes, porque en realidad el asunto del color es lo primero que desaparece. Entonces hay algo que no desaparece nunca, que es el cabello, el pelo. Eso en términos genéticos no desaparece nunca, pero el color sí. Así que bueno, este país ha tenido infinidades de acontecimientos y hechos, la verdad, funestos, que hizo de que el componente afrodescendiente vaya siendo diezmado. Pero si les parece, vamos a ir haciendo sintonía de a poco sobre este tema llamado afrodescendientes, y les propongo ir entrando en sintonía de a poco. Les traje hoy acá a la mesa un diálogo que ya les voy a comentar de qué se trata. Este diálogo tiene fecha de 2009, es una entrevista que se le realiza a Pablo Siri, un antropólogo, del cual
bueno, he traído algunos libros que él ha publicado, de los cuales yo me valgo para poderles comentar un poco en qué coordenada está la cuestión afrodescendiente hoy. Esta entrevista se la realiza, no sé si ustedes conocen, pero se la realiza alguien fallecido ya, pero tuve el gusto de conocerlo. Él es Leonardo Moledo. Él tenía una columna sobre ciencia en Página 12 hace algunos años, la conservó. Era una columna de ciencia que la escribía y salía los sábados en el diario de Página. Así que bueno, de manera amena le va haciendo algunas preguntas y Pablo Sirio le va arrojando luz respecto del tema. Así que vamos con algunas piezas musicales que nos van a ir adentrándonos en el tema. Bueno, escuchábamos El Entrerriano de Rosendo Mendizábal, ejecutado por la orquesta de Horacio Salgán, ambos afrodescendientes. Bien. Bujía, capanga, carimbo, clavo, cucaracha, cháchara, chingar, chirimbolo, chochar, chulo, malambo, yumbo, mondongo, mucama, pachanga, catinga, ronda catonga, bombero, cachafaz, cambacuá, criollo, cumbia, changüí, empate, fritanga, matete, chicana, chimango, chas, mistongo,
Charanda. 1 de cada 20 argentinos tiene raíces africanas. Millones de africanos fueron empujados a América como esclavos. Trajeron sus penas y sus culturas. Están en la música, en los sabores, en las palabras, pero no aparecen en los libros de historia. Un estudio reciente de la UBA reveló que 2 millones de argentinos tienen al menos un ascendente africano. Es hora de que los argentinos dejen de ser invisibles. Soy afrodescendiente argentino, en 7ª generación. Soy descendiente de esclavos africanos que fueron traídos aquí al país en la época de la colonia. Mi nombre es Emanuel Itaca, soy afrodescendiente, ¿no? Como se le llama. Mi padre era sudafricano. Me llamo Miriam Victoria Gómez, nací en la Argentina, aquí cerca, en el barrio de Dock Sud, cruzando el puente de la Boca, y soy de origen africano. Mis padres son específicamente de Cabo Verde, África Occidental. Esta es la historia negada de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó. Ocultó su sangre a India y los negros de Calvón. Vergüenza le daba al blanco, esa gente de color quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una mala cosa, pero el color lo marginó. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Guarilo, 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 guarilo. Los negros llegaron como esclavos a la Argentina entre los siglos XV y XVIII, traídos en barcos desde África a través del Océano Atlántico. Por distintos tratados, entre ellos la Paz de Utrecht, se le otorgó a Francia e Inglaterra la posibilidad de traficar esclavos negros en Buenos Aires. Ahí empezaron a llegar a la provincia los primeros africanos como mano de obra esclava. Se calcula que durante este tiempo 60 millones de africanos fueron enviados hacia América, pero solo 12 millones llegaron con vida. Junto a sus descendientes, participaron en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, en las guerras civiles y en la Guerra del Paraguay. La importancia de esta inmigración se refleja en los 2 millones de argentinos que hoy tienen algún tipo de ascendencia africana. Los primeros africanos a Buenos Aires llegan con el tráfico de esclavos en el siglo XVI, es decir, con el tráfico de esclavos de África al Río de la Plata. Llegan los primeros traídos por traficantes negreros portugueses o ingleses. Los primeros que llegaron a nuestro país como inmigrantes, por su propia voluntad, fueron los caboverdianos, expertos navegantes que arribaron para trabajar en los puertos. En todas las zonas portuarias vas a encontrar familias de caboverdianos, pero la comunidad más importante es la de Buenos Aires, la de Dock Sud y de Ensenada específicamente, Ensenada y La Plata. Pero, ¿qué es un afroargentino? Desde el 2005, desde el Congreso de Durban, se empieza a dejar de hablar de negro y se empieza a hablar de afrodescendiente, como una idea un poco más general. Allí en ese congreso se define que afrodescendientes son los descendientes de negros esclavizados, de africanos esclavizados, llegados en tiempos coloniales a, no importa qué colonia sea, ¿sí? En este caso sería lo que hoy es la Argentina. Para mí ser afroargentino tiene que ver con tu ascendencia, si sos directamente descendiente de algún africano, pero también tiene que ver, me parece que lo más importante es que tiene que ver con una sensación, ¿no? Me parece que ser afroargentino tiene que ver con lo que vos sientas en el corazón.
Esta es la historia negada de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó. Ocultó su sangre a India y los negros de Calvón. Vergüenza le daba al blanco, esa gente de color quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una mala cosa, pero el color lo marginó. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Guarilo, 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 guaruna, guarilo, guarilo. Se avergonzaron de su propia condición y al tambor abandonaron en busca de otra razón. Los morenos se mezclaron y se olvidaron del color. Nada ya queda de antaño, ni siquiera el milongón. Vergüenza le daba al blanco, esa gente de color quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Guarilo, 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 guarilo. Guarilo, guarilo, guarilo. Adunale. Bueno, escuchábamos de Juan Carlos Cáceres, Guariló. Intentamos dotar a esta especie de informe o vuelo de reconocimiento sobre el tema afrodescendientes con la pata musical, la pata artística, pero también la pata del testimonio, digamos, de los afrodescendientes, de la gente del lugar, ¿no es cierto? Para nosotros es muy importante que hable la gente que transitó el proceso o que está muy emparentada con el proceso. Nosotros no somos los intérpretes, están hablando ellos. Y también dotarlo de alguna rigurosidad científica. En este caso, este diálogo que realiza Leonardo Moledo, quien fuera el director del Planetario. La entrevista se la realiza a Pablo Sirio, antropólogo y militante social. Y el título, esta sería la pata científica, ¿no es cierto? Dice, esto es página 12/2009, pero es muy vigente, ¿no es cierto? El argentino no está preparado para ver a los negros. Los descendientes de africanos en Buenos Aires sufrieron un mecanismo consciente de invisibilización. Lo cierto es que los negros están y existen. Pablo Sirio se ocupa de estudiar a y con los afroporteños, que cuentan entre sus filas a ciertos famosos que reniegan de su estirpe y que influyeron decisivamente, quiérase o no, en muchas de las más ponderadas creaciones musicales nacionales. Leonardo Moledo pregunta, usted es antropólogo pero trabaja con la música. Efectivamente, responde Pablo Sirio, mi especialización es la música en contextos socioculturales.
concretamente ahora en la población afro-argentina, es decir, los descendientes de negros africanos esclavizados en la época colonial hasta 1861, que fue el año real de abolición de la esclavitud en nuestro país. ¿Por qué fue el año real? Generalmente se cita la libertad de 1813, pero esa fue una libertad formal. La esclavitud de hecho siguió funcionando, los esclavos siguen estando bajo condiciones de servidumbre en casa de sus amos. En 1861, Buenos Aires suscribe a la Constitución Nacional y en esa Constitución donde realmente queda abolida la esclavitud. Era una población de ¿cuánta gente? Las cifras son muy endebles. Uno a veces piensa que los censos son abstracciones matemáticas puras y duras, pero desde las formas de diseñar un censo hasta las maneras de contar a las personas hay mucha incidencia de factores culturales. Tal es así que en 1887 es el último censo nacional en que se cuenta población negra, de manera diferencial. Después de 1887, los censos no incluyen la categoría negro y crean otra categoría denominada trigueño, que formó parte de un mecanismo de invisibilización de la negritud. Lo que los censos reflejan no es en realidad una fotografía de la época, sino cuestiones ideológicas. En 1887 en Buenos Aires dan una población negra de 1.8%, que parece mínima. Para ese periodo, sin embargo, la comunidad negra tenía una prolífica actividad social y cultural. Entre ellos funcionaban 20 periódicos, había cerca de 100 entidades afroporteñas, entre sociedades carnavalescas, de ayuda mutua, etc. Había centros políticos, artísticos y culturales. ¿Y el mito de que los negros fueron barridos por la fiebre amarilla y la guerra de Paraguay es realmente un mito? No, eso es verdad. Hay varios supuestos que cualquier argentino podría enumerar si se le pregunta por qué no hay población negra en Argentina. La primera argumentación es que acá algunos hechos históricos y sociales en los que murieron masivamente, las guerras de la independencia y la guerra del Paraguay. Como quedaban muchas mujeres negras que hombres, comenzaron a casarse con blancos y la descendencia comenzó a decaer. Esas razones existieron, pero no explican por qué hoy, en 2019, una parte significativa de la población argentina se reconoce descendiente de esclavos negros y mantiene su cultura vigente. Oye, agarra la vaca y compadre, agárrala que se te va. Se alborota, el candombe comenzó con las longas bien templadas, alegrando el corazón. Quiebra el negro sus caderas al compás de milongón. Tucu, 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 tu, bam, bam. Piquetea sobre las longas de un tambor. Baile de los morenos que siempre vivirán, mientras los tamboriles reciten su cha-cha. Nubes hay en el cielo que van cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suenan fuerte las lonjas, va siguiendo el compás. Que viva la esperanza, que sueñan el bailar. Tucu, 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 tu, papá. Me piquetea sobre las lonjas del tambor. Baile de los morenos, el baile de los morenos. Tú, tu barba, piquetea el tambor, no lo ves, compadre. Baile de los morenos, el baile de los morenos. Tú, tu barba. ¡Padilla! Negra, negra.
se alborota, el candombe comenzó con la longa bien templada, alegrando el corazón. Quiebra el negro su cadera al compás del milongón. Va repiquetear sobre la longa de un tambor. Baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles reciten su cha-cha. Nubes hay en el cielo que van cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suena fuerte la lonja, va seguido el compás, que viva la esperanza, que sueñen al bailar. Tucu, 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 tu, bam, bam, piquetea sobre la lonja del tambor. Ahora sí. Oye, Padilla. El baile de los morenos, repiquete el tambor, bam, bam. Que bailen suelta y que baile el son, tú lo ves. El tucu, bam, bam, tucu, bam, bam, tucu, bam, bam, tucu, bam, bam, tú lo ves, compadre. El repiquete, pique los tambores, pa' que los va a gozar, los va a gozar, los va a bailar, los va a vacilar. La milonga y el tambor se van, tambores. Escuchá Camino al Vino con Sergio Albino, la argentinidad y algo más. De lunes a viernes, 20 horas. Escuchá Camino al Vino en Radio Carpincho. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Bueno, bien, continuamos. Le pregunta a Moledo, ¿y dónde están esos negros? Bueno, ahí está el segundo mecanismo de negación de la negritud. A cualquier argentino que se le pregunte sobre los negros en la Argentina va a contestar, bueno, pero yo no los veo por la calle. Lo que pasa es que habría que ver por cuáles calles camina nuestro interlocutor. Buenos Aires es una ciudad muy grande y el resto del país ni hablemos. Hay muchas calles, muchos barrios, muchas geografías sociales y culturales. Lo que pasa es que habría que ver por cuáles calles camina nuestro interlocutor. Buenos Aires es una ciudad muy grande y el resto del país ni hablemos. Hay muchas calles, muchos barrios, muchas geografías sociales y culturales. Lo que yo puedo decir es que ellos están y viven. Así como los censos son un recorte cultural e ideológico, nuestra mirada es también un recorte cultural e ideológico. Uno no mira naturalmente, mira condicionado por la educación, por factores históricos, por intereses y por silencios. Cuando uno tiene el ojo entrenado para ver cosas que otra persona no ve, el argentino, en su ideario identitario, no está preparado para ver a los negros. Pero ¿por qué no podemos verlos? Ahí hay una cuestión delicada. Yo le voy a hablar de los afroporteños, cuya situación es distinta a la de los afroargentinos del interior del país. Los afroporteños han
elegido conscientemente no mostrar su cultura puertas afuera de sus casas. Esa fue una de las estrategias de preservación y defensa frente a algunos avasallamientos que se vinieron dando en las últimas décadas del siglo XIX. Hay que tener en cuenta siempre que en 1861 es la abolición de la esclavitud y ya en 1863 se empezó a hablar de la inminente desaparición biológica y cultural de los negros. De 1863 hasta el presente, ese tópico se viene repitiendo periódicamente en la prensa, en los académicos, en los políticos y en los intelectuales. No quedan más negros, ya no hay más tradiciones negras, se dice. Eso también fue responsabilidad de la propia comunidad negra, que decidió mantener su cultura puertas adentro para evitar ser objeto de burla o de humillación pública. En los carnavales, por ejemplo. Esa estrategia se mantuvo vigente hasta hace 2 o 3 años. Puertas afuera se mezclaron con los ciudadanos comunes y corrientes y trataban de mimetizarse con la blanquedad. Eso hizo un engranaje nefasto con el pensamiento blanco, que o bien no los veía o bien los extranjerizaba. Es muy común que cuando uno ve a un negro en la calle piense automáticamente que es brasileño o africano. Si bien es probable que muchos sean de ese tronco, muchos de ellos pueden ser tranquilamente afroargentinos, y nosotros ni siquiera lo pensamos. Otra cuestión delicada es el mestizaje cultural y biológico. Los negros se han mezclado con población blanca y con población aborigen. Ese mestizaje nosotros no podemos verlo. Nosotros vemos en términos absolutos. Se es absolutamente blanco o negro. No podemos ver el producto de la mezcla cultural, y América es eso en realidad, una mezcla de culturas. Eso derivó, sumado a los grandes índices de pobreza que hay entre la población negra, a la migración del concepto de negritud al concepto de pobreza. Se empezó a hablar de negro no en términos étnicos, culturales e históricos, sino en términos de pobreza. Cuando hoy uno habla de negros, eso tiene un sentido socialmente despectivo. Se está racionalizando una cuestión económica y social. ¿Qué relación hay entre los cabecitas negras y los afroargentinos? Yo me atrevería a decir que son lo mismo. Cuando se habla de negro, del cabecita negra, estamos pensando en la mezcla de criollos con aborígenes, pero no tenemos en cuenta la tercera raíz de la Argentina. La española es una, la aborigen es otra, pero la que falta es la negra. Esa es la otra pata del mestizaje que falta en nuestra historia. Esa otra pata fue diluida, fue solapada, fue acallada. Y fue una estrategia consciente por parte de la generación del 80 en su afán de construir una moderna nación argentina. Para eso era clave el ideario blanco, y como nadie habló con los afroargentinos a nivel de investigación, se me ocurrió que era interesante hablarles. Y lo que dicen es muy interesante. ¿Y qué dicen?, le pregunta Moledo. Este país de ausencias, ellos se consideran los primeros desaparecidos. La pregunta es ¿por qué? Si ellos están, si ellos viven, ¿cómo se puede considerar desaparecidos? La respuesta es que son desaparecidos de África. Sus ancestros fueron secuestrados de su continente y traídos compulsivamente, esclavizados a esta tierra. ¿Los que viven ahora son afroporteños puros?, le pregunta. No existe el concepto de pureza en ningún aspecto. Ese concepto se toma de la biología o de la culinaria, pero en términos culturales eso no existe. Acá fueron traídos muchos grupos diversos de África negra, de cuyos nombres no se acuerdan ni los propios descendientes, porque ellos también quisieron olvidar ese pasado. La mayoría son de tronco bantú del centro-sur de África. Hablar de ese tronco es hablar de medio continente africano. Esos grupos, a su vez, se mezclaron entre sí y se mezclaron con los blancos, y se mezclaron con indígenas, y de ahí provienen todos los afrodescendientes. Yo, antes de pensar en términos de pureza o impureza, prefiero pensar en los afroporteños como aquellos que se reconocen descendientes de esclavizados y que mantienen valores de su cultura. ¿Cómo cuáles? La música, la religión, el idioma, la culinaria. ¿Y qué idioma conservan?
Bueno, lo que pasa es que el idioma no está disociado de la variación cultural. Se conservan, por ejemplo, cantos arcaicos, posiblemente originarios de África, que están en las lenguas arcaicas del tronco bantú. Yo he podido traducir una de esas canciones que ni siquiera ellos saben qué significan, dado que las cantan por fonética. Eso a su vez se fue deformando con los siglos, lo cual hace aún más complicado, pero se mantiene más o menos el vocabulario. Y mucho de ese vocabulario permeó el lunfardo, mucama, quilombo, catinga, mucho quedó igual, y mucho fue variando por las circunstancias históricas del país. Por ejemplo, chongo. En la comunidad negra eso significa persona blanca, fuera de esa comunidad eso significa otra cosa. Ellos también preservaron palabras que no pasaron al lunfardo, mundele, por ejemplo, un tipo de carne de vaca, o calunga, cementerio, o tute, que es caliente. En su habla coloquial, ellos usaban esas palabras, que por cuestiones históricas no pasaron a nuestro idioma general. ¿Y dónde se los encuentra? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es muy grande, y a eso hay que sumarle el continuum poblacional que es el Gran Buenos Aires. Estamos hablando de un área de más de 10 millones de habitantes. Por cuestiones de pobreza, a través de las sucesivas crisis que fue atravesando el país, la pobreza actuó como fuerza centrífuga y lo fue alejando del centro. A fines del siglo XIX, ellos vivían en los históricos barrios de Montserrat, San Telmo, San Cristóbal. Con diferentes crisis, ellos fueron yéndose hacia Flores. En la primera mitad del siglo XX, ellos vivían allí. De hecho, funcionó un club llamado La Armonía, en el que se bailaba música. Hoy, en su mayoría, viven en Merlo, en Ituzaingó, en Paso del Rey, en La Tablada, en La Matanza, en Valentín Alsina, en Lomas de Zamora. Una pequeña población queda en Buenos Aires, pero muy pequeña. Ahí habría que hacer una aclaración. Ellos son todos afroporteños, pero internamente se dividen en dos subcategorías: los negros usté y los negros che. Los negros usté, que son una minoría, son los pocos que lograron una posición de élite económica e intelectual, a fuerza de deshacerse de su lastre étnico y de no comprometerse con su cultura ancestral, y por lo tanto de abrazar el ideario blanco de ciudadano. Algunas de esas personas, negro usted, las conocen muy bien, porque son personas de la farándula o de la política, y por una cuestión cultural nosotros no los podemos ver como negros, y ellos tampoco se reconocen como negros. Por ejemplo, ¿quiénes? Vamos a dar nombres. La escritora Griselda Gambaro, afrodescendiente de tronco colonial, el pianista Horacio Zangán, el peluquero Roberto Giordano, la actriz conductora Carmen Barbieri, cuyo abuelo era guitarrista de Gardel. Todas esas son personas que para nosotros son blancas y que se esfuerzan por ser blancas, pero tienen una raigambre negra. El tema de la negritud entre ellos no se habla. Esos son los negros usted. La gran mayoría, sin embargo, son los negros che. Y la música, bueno, lo que estructura la cultura negra porteña es el candombe. Lo que marca el ritmo del candombe es el tambor. Y el tambor, para los afroporteños, es su conexión sonora con sus ancestros. Reviven a sus ancestros a través de la danza y el baile. O sea, toda la música es vivida como una danza lúdica, pero a la vez religiosa. Estoy orgullosa de ser afroargentina. Soy afro. Mis abuelos. Estoy orgulloso de ser afrodescendiente. Mis padres vinieron de África. Soy afro. Mi mamá vino de África. Mis abuelos. Estoy orgulloso de ser afrodescendiente. Mis padres vinieron de África. Yo soy afro. Yo soy afroargentina. Estoy orgullosa. Queremos conocer cuántas y cuántos afroargentinos somos. El 27 de octubre, el próximo censo nacional nos permitirá saberlo. Y la comida, mucha de ella la comemos a diario y no tenemos memoria de ese patrimonio negro. Por ejemplo, el dulce de leche. Cuando se dice que nació de un descuido en la provincia de Buenos Aires, luego
de que la cocinera de Rosas se olvidara la leche en el fuego, nadie dice que esa cocinera era negra. Cuando, por ejemplo, las achuras, las comidas de las vísceras, son típicamente negras. No por nada el barrio de Montserrat se llamaba el barrio del mondongo. Los criollos no comían esa carne, la tiraban. Y las negras achuradoras, esto lo dice Echeverría en El Matadero, iban a recoger esa carne para hacer su comida. ¿Eso es de raíz africana? Afroamericano en realidad. Hay unas anécdotas de Borges muy interesantes. Él volvió a su casa en la década del 20 y le contó a su madre, enfervorizado, que había estado con compadritos y que lo habían invitado a comer. La madre entonces le preguntó: ¿no habrás comido asado, esa porquería que comen los esclavos? Otra comida que no ha pasado a la tradición culinaria, que ha pasado a la tradición culinaria nuestra, es una de las que hierven huesos de pata de vaca hasta que se deshacen. Eso se mezcla con cebolla rehogada y ajo, y se pone en una fuente como si fuera queso. Esa era una comida de negros muy pobre. Por tradición historiográfica se sabe que los negros siempre estaban recogiendo huesos de vaca en los mataderos. ¿Cuántos son aproximadamente? Aproximadamente, de acuerdo con varios estudios realizados, sería un 4% de la población del país. Es decir, unos 2 millones de personas. Pareciera un disparate, pero ahí hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando nosotros decimos negro en líneas generales, nos estamos refiriendo a algo muy visible, el color de piel. Pero hay que aclarar que no todos los negros son negros. Fíjese Horacio Salgán o Carmen Barbieri. Por eso se usa una categoría más amplia, que es la de afrodescendiente. Nosotros podríamos tranquilamente ser afrodescendientes y no lo sabríamos. Los afrodescendientes, para darse cuenta de quiénes son sus pares, no se fijan en el color de piel, sino en el pelo. El pelo enrulado o tipo mota es copyright africano. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candones en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, chachás. Borocoto, chachás. Borocoto, chachás. Se puso mal, no hay más gauchos, más horquillos y Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina
repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, chachás. Borocoto, chachás. Borocoto, chachás. Yeye kamiriringongorongongoro, yeye kamiriringongorongongoro, yeye kamiriringongorongongoro, yeye kamiriringongorongongoro. Yo soy Carmen Inés Llanone, quinta generación de afrodescendientes. Tengo 60 años y vengo a festejar con toda la gente del INADI el Día de la Mujer Afro. Yeye kamiriringongorongongoro, yeye kamiriringongorongongoro, yeye kamiriringongorongongoro, yeye kamiriringongorongongoro, yeye kamiriringongorongongoro. Celebrar el Día de la Mujer para mí es un orgullo. Primero, porque voy a tener la posibilidad de mostrar que los afros existimos, que las mujeres afro tenemos y guardamos de nuestros ancestros el baile, el canto que todos ellos nos dejaron cuando nos trajeron acá. Y que ellos no pudieron expresar lo que nosotros hoy tenemos la posibilidad de hacer. Y tienen que tener su espacio en el medio y nosotros ese espacio de adelante como para poder cantar y bailar. El arte para mí, sí, significa poder mostrar realmente el arte nuestro. O sea, nosotros tenemos los afros argentinos, el candombe argentino. Acá se conoce el candombe uruguayo, pero no el argentino. Y nosotros los argentinos tenemos un candombe que nos dejaron nuestros ancestros y que lo hemos expresado, por lo menos toda nuestra generación, hasta nuestra quinta generación, lo expresamos y lo seguimos expresando. Y otra vez más, ya. Y ahí Álvaro arranca para que Rafael pueda gritar acá, viva el candombe argentino, y se marcha. A través del arte, de la cultura nuestra, el candombe transmite la alegría más allá del dolor que significó ser esclavos aquí. Bueno, para aquellos que no nos conocen, somos la familia y nos denominamos la familia porque somos tías, sobrinos, hijos, que hacemos lo mismo. Saldada la deuda, ahí está, ni va a llegar a saldarse nunca. Pensá que si no se reconoce que hay un nuevo argentino, ¿cuándo se va a poder saldar eso? Bueno, ahí tenemos nuevamente otro testimonio de afrodescendientes que hablan un poco en este caso, recrean el tema de los bailes y algo fundamental que es el candombe afroporteño, digamos. Ellos son fieles representantes de ese género que digamos siempre estuvo y como bien dice aquí en la entrevista a Pablo Sirio, los afrodescendientes, digamos, decidieron recluirse puertas adentro
para preservar precisamente, era una estrategia de preservación, digamos, para que el mundo blanco no se burlara de ellos, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, tratando de componer y armar una sintonía con la pata musical, la pata de los testimonios de los propios afrodescendientes y la pata antropológica, si se quiere, con un cierto grado de rigurosidad. Fíjense que Pablo ahí nos está hablando del esquema de los censos, que son recortes de la sociedad, pero digamos que todo eso se va moviendo y que tiene que ver con una posición ideológica respecto del ideal identitario que se quiere construir como nación, ¿no es cierto? Bueno, en un estricto acto de justicia nosotros podemos decir que hemos hecho, en parte, le hemos dado visibilidad a los negros argentinos. Este tema no se agota aquí, es muy vasto, es bastante interesante, a mí particularmente me llama mucho la atención, porque cuando uno se vincula con el tema de la música y la percusión, como saben ustedes, empieza a tirar del hilo. ¿Dónde están los tambores acá? Bueno, lo cierto es que están, que viven y que están presentes. Hay que adiestrar un poco el ojo, observar un poco más el asunto y bueno, espero que esta información que uno les transmite en nuestro programa les sea de utilidad a ustedes para, por lo menos cuando le pregunten ¿qué pasa con los negros? Yo no los veo. Empecemos a tratar de comprender la cosa con un poquito más de profundidad y de amplitud, digamos. No la cerremos ni la sesguemos. No solo murieron en la guerra ni en la epidemia de fiebre amarilla, sino que también transitaron por censos donde el propio Estado los invisibilizó de alguna manera. Luego queda adentrarse más en la cuestión de la comida, que es interesante, y la cuestión de la música, ¿no es cierto? Concretamente el tema del candombe afroargentino. Hay datos de un censo de 1778 que arroja datos como por ejemplo, lo tengo por acá, que es muy interesante. Catamarca tenía el 52% de la población era afrodescendiente. El tema da para... Acá lo tengo. Fíjense. El censo llevado a cabo por Juan José de Bertiz y Salcedo 1778 arroja resultados como por ejemplo 54% de la población era afrodescendiente en la provincia de Santiago del Estero, 52 en la provincia de Catamarca, 46 en Salta, 44 en la provincia de Córdoba, 42 en la provincia de Tucumán, 24 en la provincia de Mendoza, 20 en La Rioja, 16 en la provincia de San Juan, 13 en la provincia de Jujuy, 9% en la provincia de San Luis. Digamos, siempre estuvieron. Tenemos que aprender a verlo. Estos son datos de los censos, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado, les haya sido interesante el tema. Y bueno, me despido con una pieza, pero fenomenal. Nosotros la hacemos con nuestra agrupación Marucha. Quien les habla y el amigo y compañero Ramiro de Simón ejecuta la guitarra, yo ejecuto el tambor. Intentamos recrear una especie de tangos y milongas acompañados con el sonido y el pulso antiguo, que es el del tambor, ¿no es cierto? Salen cosas muy interesantes, es un poco experimental, hay que adiestrar el oído, pero si nos llama vamos con gusto. Así que por mi parte me despido y nos vamos con Oro y Plata. De agua marina y de esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo
digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ahí late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de culicera, la negra que te mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ahí, siga que siga, lo sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Fueron la ruina de una pasión. Pardo con 10 monedas, gorro de seda, tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tu seda, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ahí, siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Oye mi negra, este mi son, que yo te inspiro tocando el tambor, por un pardo de oro y plata, me ha secado esa mulata, que bate que bate mi chocolate, mira que bate, 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 bate. Mira que mi corazón toca mi rico son.